En una noche que había comenzado como cualquier otra, Ania Sotov se arreglaba frente al espejo con la calma de quien cree en la rutina. Había elegido un vestido sencillo, color perla. Sus manos rozaron la cadena con un pequeño colgante que le había regalado su madre, y por un instante la casa pareció respirar. La mesa ya puesta, el olor del estofado que Nina siempre hacía, la risa contenida de Stepan desde el despacho donde revisaba papeles, como si aún existiera alguna certeza en el mundo. Esa sensación, frágil como cristal, se quiebra en el momento en que la puerta se abre para dejar entrar la noticia. Stepan entró sin su habitual sonrisa. Traía en la camisa manchas apenas visibles de café y una carpeta cerrada con más fuerza de la necesaria. En el silencio que siguió se le notó la edad con una claridad nueva. Las manos le temblaban cuando dejó la carpeta sobre la mesa. «Me despidieron», dijo sin dramatismo. No era un rumor, no era una exageración. Había dicho la palabra como quien marca una fecha en el calendario. La cena se volvió un tablero donde cada plato parecía demasiado pesado para sostenerlo. Ania notó primero la forma en que su madre se aferró a la servilleta, la manera en que miró al padre como si pudiera devolver el tiempo con la mirada. Pero Stepan, siempre protector, intentó convertirlo todo en algo menor. «Buscaremos otra cosa. No te preocupes, Annie». Las palabras eran abrigo insuficiente. La conversación derivó en cuentas, en nombres que Ania no alcanzaba a comprender, en una mención que cayó como un golpe frío. «Hay irregularidades en la firma. Me pidieron firmar algo y dije que no. Eso fue suficiente». La idea de que su padre hubiese chocado con algo mayor que él entró en la casa y no la dejó. Esa noche, antes de acostarse, Ania revisó la carpeta que Stepan había dejado sobre la mesa. Había recibos, facturas, un par de correos impresos y una nota escrita a mano. «Guardar en caja, si algo pasa». La caja era la de siempre, de madera gastada, donde guardaban fotos familiares y recuerdos de viajes. Al abrirla sintió el tacto del pasado. Una vieja fotografía de los tres en la playa, el anillo de la abuela y una carta arrugada que su padre había escondido. En la carta, palabras sueltas, no una confesión, sino una preocupación velada, montos elevados, encuentros nocturnos con proveedores desconocidos, transferencias a cuentas que Stepan había cuestionado. Ania no comprendía todo, pero entendió lo esencial. Su padre se había opuesto a algo en la empresa y pagaba un precio por ello. La música del barrio llegó hasta la ventana abierta, una sutil fiesta de vecinos, y por un momento la vida volvió a sonar normal. Pero esa normalidad ya no le pertenecía. La mañana siguiente explotó en un silencio distinto. Un accidente en la carretera, un camión fuera de control, el golpe. La noticia no entró de golpe, llegó en la voz apagada de un oficial que tocó la puerta, en las miradas de los vecinos, en los pasos apresurados de la ambulancia. Ania apenas tuvo tiempo de recordar a sus padres en la casa, en el mismo sofá donde el mundo había empezado a derrumbarse la noche anterior. Se aferró a la foto de la playa, a la sensación de que aún podía salvar algo si lograba sostenerlo con fuerza suficiente. En el hospital, los médicos hablaban en susurros que sonaban más condenas que palabras técnicas. No hubo supervivientes. La frase pendía como una sentencia imposible. Ania cayó en el vacío de la incredulidad. La casa ahora parecía un lugar prestado. Las paredes resonaban con los ecos de voces que ya no volverían. La policía llegó pronto. Un investigador joven y serio anotó preguntas que Ania no supo responder. Nombres, horarios, la última vez que los vieron en casa, la ruta que tomaron. Esa misma noche, entre llamadas y visitas, apareció una mujer de rostro duro y manos callosas. La tía Olga. Olga no trajo lágrimas. Trajo pragmatismo,
llaves y la promesa de un techo para quien de un momento al otro ya no tenía familia. El funeral fue una sucesión de instantes que Anya recuerda con fragmentos desordenados. La caja cerrada con el lazo, los murmullos en la iglesia, gente que no conocía y que juraba haber sido amiga de sus padres. Entre esos rostros, alguno mostró lástima por la situación económica de la familia, otro dejó caer, casi como una confidencia, que la firma donde trabajaba Stepan tenía problemas, que había rumores de fraude y que los acreedores no iban a esperar. Y si hay una quiebra, las deudas pueden tocar todo lo que queda, murmuró un conocido con voz baja. La palabra deuda resonó con un eco propio, una cifra que devoraba tranquilidad, una amenaza que no tenía horario. Tras las exequias llegó el papeleo, el despacho del banco, la notaría, las llamadas a abogados. Anya no quería mirar los números, pero la realidad entraba como un frío que no se puede negar. Las facturas aumentaban, las cuentas de la empresa aparecían con un nombre tras otro, y entre ellas el nombre de su padre manchado por la insinuación de haber estado involucrado. Sin embargo, en algún recoveco de la carpeta que Stepan había dejado, Anya había guardado la carta arrugada y la carpeta con papeles. Antes de entregar todo a los abogados, la tía Olga le pidió que se llevara la caja con las fotos. «Al menos lo que es de ustedes, dijo. Esa pequeña posesión, ese derecho mínimo, resultaría ser más importante de lo que parecía. Esa noche, en el departamento que ahora parecía más vacío que antes, Anya revisó con cuidado las notas de su padre. Entre papeles de la empresa encontró algo que detuvo sus manos, un nombre de proveedor repetido una y otra vez, una transferencia pendiente que no coincidía con ninguna factura legítima. Había una factura con sellos de entrada y salida, y en el margen un número de camión. No entendía la mecánica, pero el patrón le produjo un frío en la espalda. Alguien había querido ocultar flujo de dinero y su padre había sido la piedra en el camino. La tía Olga, estricta pero afectuosa, intentó ordenar la vida de Anya con la misma eficiencia con la que organizaba su cocina. Primero hallarás trabajo. Segundo, cuidarás de lo nuestro. Y tercero, no confiarás en cualquiera, le dijo en voz baja mientras colocaba una manta sobre sus hombros. Olga era una mujer hecha de decisiones. En su pasado había huellas de peleas y sacrificios que ahora invertía en aconsejar a la sobrina. No necesitamos lástima, necesitamos resultados, afirmó. Sus palabras resonaron más de lo que ambas imaginaron. Los días siguientes fueron un calendario de llamadas que dejaban el mismo mensaje. Acreedores insistentes, proveedores reclamando piezas que no aparecían, pagos atrasados de la casa y del coche, amenazas veladas de embargos, un hombre rudeza en la voz que se presentó como representante de una financiera, llegó hasta la puerta con documentos en la mano. No levantó la voz. No hizo falta, bastó su presencia para que Anya viera, por primera vez, la posibilidad real de perder el departamento que sus padres le habían dejado como garantía de una vida. Olga le explicó con un gesto. Si no podemos demostrar que los cargos son ilegítimos, vendrán a pedir cuentas. En la madrugada, cuando la ciudad parecía contener la respiración, Anya recibió la primera de muchas llamadas que alteraban el sueño. Una voz que pidió dinero y luego colgó. Otra llamada minutos después, un hombre que dejó caer una amenaza apenas disfrazada. «¿Sabes dónde viven tus parientes, niña? Arregla las cuentas o vendrán». Anya no dijo nada. Colgó. Miró la foto de la playa donde sus padres sonreían y sintió que la imagen se distorsionaba. El fondo era ahora una ruta gris, y no sabía quién conducía. En medio de la vulnerabilidad, algo parecido a una oportunidad apareció envuelto en una sorpresa. Un correo llegó a la bandeja de entrada con una invitación formal. Una agencia de publicidad local buscaba rostros nuevos para una campaña.
La oferta parecía sencilla, impersonal. Las fotos de la casa de producción eran profesionales, las condiciones, un contrato de duración limitada, tarifas decentes. Al principio, Anya dudó. ¿Quién iba a fijarse en ella entre tanta competencia? Pero el pensamiento de poder pagar siquiera una cuota la impulsó. Había algo en el ofrecimiento que brilló como promesa, la posibilidad de transformar la exposición pública en independencia. Mientras pensaba en la oferta, un nombre se deslizó entre los correos: Gleb Martinov. No era un nombre cualquiera para la ciudad. Gleb era conocido por sus inversiones y por las empresas que aparecían en la lista de clientes más prometedores. Había una nota que citaba su implicación en la campaña. La marca quería revitalizar su imagen y necesitaban un rostro que transmitiera sinceridad y fuerza. Gleb pedía una reunión para conocer a la candidata. La carta no decía más, pero dejó a Anya con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En la casa, Olga frunció el ceño. Si te metes en ese mundo, hazlo con los ojos abiertos. Hay hombres que creen que su dinero da derecho a todo. En ese punto apareció Sergei. Había asistido al funeral con la rigidez de quien intenta mostrar respeto. Había traído un ramo barato y una palabra de consuelo que sonó hueca para Anya. Sergei y Anya habían roto meses atrás, por motivos que ahora le parecían absurdos. Celos, discusiones que terminaban en silencio. La sensación de que lo que él ofrecía era más posesión que compañía. En el velorio, Sergei se acercó con manos temblorosas. «Annie, yo puedo ayudarte. No te dejes caer», dijo, con un tono que quería ser cercano y terminó sonando como si reclamara una deuda emocional. Anya aceptó la compañía porque en ese momento cualquier presencia era preferible al vacío. Las semanas que siguieron estrecharon la tensión. Sergei comenzó a mostrar matices de control, llamadas a horas inesperadas, preguntas sobre con quién hablaba, una insistencia en acompañarla a entrevistas para protegerla. Al principio, Anya atribuyó esos gestos a preocupación. Luego, la repetición y el tono dejaron de ser confortantes. Una noche, después de una discusión por una llegada tardía, Sergei rompió un vaso en el fregadero con un gesto exagerado. No hubo ataque físico, pero la violencia del acto proyectó una sombra que Anya no supo acotar. Esa misma noche, mientras empacaba para ir a la casa de la tía, encontró un sobre en su bolsillo con fotos que la mostraban en la playa con sus padres. Fotos que solo estaban en su caja y una nota sin firma. «No vayas a ninguna parte». El sobresalto fue doble. ¿Quién sabía de esa caja? ¿Quién la observaba? La invitación de la agencia de modelaje, la figura distante de Gleb, la oferta de un trabajo que podía ser una tabla de salvación, todo se mezcló con el miedo creciente de ser vigilada. Olga insistió en que Anya se mudara temporalmente a su casa. «No bajo mi techo se juega con la seguridad de nadie», dijo con firmeza. La mudanza confirmó otra pérdida. El departamento que Anya consideraba propio quedó vacío y pendiente de decisiones oficiales. Antes de irse, Anya metió en una pequeña bolsa la caja de fotos, la carta arrugada de su padre y, sin pensarlo demasiado, el colgante de su madre. Un gesto íntimo para mantener un hilo con lo que había sido. En la casa de Olga, la vida era otra. La tía dormía con la puerta entreabierta y mantenía un rincón con cuentas ordenadas y una libreta donde registraba cada gasto. Los días eran de presentaciones, papeles y llamadas. Anya, por primera vez en semanas, tuvo la sensación de estar rodeada por manos que trabajaban por algo concreto. Pero la ciudad, como si sospechara su alegría, continuó enviándole sobres y avisos de corte. Una mañana, al abrir la puerta, apareció un hombre con una carpeta manchada y una voz que no ocultó su propósito. «Vengo por lo que deben». No levantó la voz, no lo necesitó.
Solo la presencia fue suficiente. Olga cerró la puerta con firmeza. El hombre se quedó en la acera, su silueta una advertencia. La oferta de la agencia se convirtió en el primer atisbo de un mundo diferente. En la entrevista, Anya se encontró frente a cámaras y luces. La experiencia fue, por un lado, un deslumbramiento, y por otro, un terreno frío donde cada gesto era juzgado. El director de casting habló rápido, con palabras que mezclaban piropos y métricas. Gleb no estaba en esa primera toma. Su nombre, sin embargo, resonó en el set como si fuera una presencia latente. En la sala de espera, Anya habló con otras jóvenes que parecían navegar la misma fragilidad con más seguridad. Algunas tenían historias duras, otras una confianza calculada. Cuando le pidieron que firmara una cláusula que no comprendía del todo, recordó la nota de su padre: guardar en caja, si algo pasa. Decidió conservar una copia para ella. Al salir del estudio, alguien le dejó un papel discreto, un número de teléfono y la indicación de que hablaran en privado. Anya guardó la hoja con el mismo cuidado con que había guardado la carta de su padre. Empezaba a aprender que los papeles podían ser salvación o trampa. Esa tarde, la ciudad mostró su cara más fría. Sergei, quien había insistido en acompañarla a la entrevista, la esperó en la puerta con una mirada que mezclaba alivio y reproche. No discutieron allí. Las palabras se volvieron un pulso serio y contenido. En el trayecto hacia la casa de Olga, Sergei tomó la mano de Anya con demasiada fuerza. Ella la retiró con delicadeza, y la tensión que siguió dejó en evidencia que lo que él ofrecía no era únicamente consuelo. La noche cerró con llamadas que no cesaban, con la sensación de que el mundo pedía a gritos una respuesta que todavía no tenía. Una madrugada, en la que el sueño parecía una quimera, Anya despertó al sonido de la puerta principal. Creyó a primera vista que era un robo. En la oscuridad, escuchó pasos que no deberían estar allí. No eran los del viento. Olía a humo tibio y a algo más, a miedo. Se asomó por el ventanal y vio una silueta que no reconocía. Al amanecer, la policía acordonó la calle. Un coche había estacionado a la vuelta con el motor en marcha y sobre el capó una nota clavada con una moneda. Fue un acto que no dañó físicamente, pero que tenía la intención clara de comunicar: estamos vigilando. La nota no tenía firma, tenía sin embargo algo que nadie esperaba: una línea adicional escrita a mano, con letra temblorosa pero decidida: cuidado con lo que buscas. A partir de entonces, cada paso de Anya se volvió una suma de precauciones. Aprendió a no contestar llamadas desconocidas, a no compartir horarios completos, a desconfiar incluso de miradas amistosas. Pero la vida seguía empujándola hacia adelante. La agencia llamó con una respuesta positiva. Querían contar con ella para la campaña. Además, pedían que se incorporara a una reunión con la dirección y con un asesor corporativo que, decían, estaba encargado de la estrategia. En el papel, la propuesta parecía justo el tipo de salvavidas que necesitaba. En la práctica, era un puente hacia un escenario donde los nombres y el dinero se movían con velocidad. La oferta venía con una condición: una reunión urgente con Gleb Martinov. Le enviaron la dirección de un edificio de cristal en el centro, la sede de la marca, y una hora precisa. Fue la primera vez que Anya imaginó con nitidez entrar en ese mundo. Ascensores silenciosos, recepcionistas impecables y un hombre que podía decidir el curso de su vida con una llamada. Olga fue tajante: vas, pero vas acompañada de documentos y con alguien que te respalde. Anya asintió. Aceptar la reunión significaba una posibilidad de pago, de independencia. Rechazarla podría significar quedarse sin opciones. En la mañana de la entrevista, mientras el urbano dejaba ver la ciudad, Anya sostuvo entre sus manos la caja de fotos, sacó la carta de su padre y, como quien pide permiso, cerró los ojos un segundo.
Necesitaba creer, aunque fuera por un instante, que las piezas iban a encajar de algún modo. No sabía aún en qué dirección, solo sabía que el camino estaba marcado por decisiones que ahora le correspondían tomar. Al subir al edificio, la recepción la recibió con una sonrisa profesional. Gleb no apareció en el primer encuentro. La presentación fue con un equipo que hablaba de cifras de mercado y métricas de audiencia, pero no faltó una nota en la agenda que decía «Meeting with G. Martinov, 16:30». La tarde se alargó. Un asistente la condujo por pasillos con cuadros sobrios hasta una sala acristalada con vista a la ciudad. En la mesa, una carpeta con el contrato de la campaña y un bolígrafo dispuesto. Todo parecía dispuesto para que ella firmara su entrada a otro mundo. Antes de que pudiera decidir, su teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente, una foto de la caja de fotos abierta, el anillo de la abuela visible en la imagen y la leyenda corta: «Sabemos lo que tienes». El corazón de Anya dio un vuelco. No era una amenaza dirigida solo a sus papeles, era una invasión de su intimidad. La gente en la sala no notó el temblor en sus manos. Ella, sin embargo, lo sintió. Fue una señal clara de que, mientras se ofrecía la posibilidad de salir adelante, alguien quería recordarle que su pasado podía ser usado contra ella. Al concluir la entrevista, el contrato quedó encima de la mesa como si fuera una opción tangible, una puerta entreabierta. El asistente le explicó con formalidad las cláusulas. Exclusividad por 6 meses. Una tarifa que cubría sus necesidades inmediatas y la posibilidad de formación y exposición. Todo parecía una escalera, cada peldaño medido. Sin embargo, Anya no pudo dejar de pensar en la nota que había recibido, que significaba que sabían lo que tienes. ¿Quién, además de ella y su familia, conocía la caja, las fotos y la carta? Volvió a casa con la sensación de que aceptar implicaba consecuencias que aún no podía prever. En la acera, una camioneta negra esperaba con las luces apagadas. Nadie salió de ella, nadie la siguió a la vista. Pero la presencia de ese vehículo convirtió la ciudad en una etapa en la que alguien observaba. Olga, al verla llegar, soltó un suspiro que era un poco de culpa y un poco de alivio. «Pensé que te arrepentirías», dijo. Anya sonrió débilmente. «No tengo tiempo para arrepentimientos». La decisión de aceptar la propuesta no fue inmediata. Aquella noche, Anya repasó mentalmente los pros y los contras, la posibilidad de pagar las deudas, de recuperar cierta dignidad, de no depender de nadie, y al otro lado, la amenaza implícita de quien había dejado la foto en su teléfono. Firmar implicaría exponerse. No firmar implicaría hundirse. En la mesa, la caja de fotos, la carta arrugada y el colgante de su madre actuaban como contrapesos de una balanza que no tenía seguro para sostenerse. En medio de esas dudas, una nueva aparición cambió el aire. Una llamada de un número desconocido ofrecía una información que podría tomar la historia por un camino inesperado. Hay alguien que vio algo aquella noche. Puede que el accidente no sea solamente un accidente. La voz, entrecortada, pidió reunirse en un café discreto. Dijo que entregaría datos, un nombre, algo que conectara lo que Stepan había descubierto con manos que preferían ocultarlo. Anya sintió que por primera vez el rompecabezas tenía una pieza que no era solo suya. Sentía también que escuchar esa pieza pondría su vida en una línea de riesgo nuevo. Tomó la decisión que siempre toma quien ha perdido todo: arriesgarse para buscar una verdad que otros quisieron sepultar. Dejó en la mesa los papeles, la caja y el colgante. Salió con la tía Olga que, temblando por primera vez en voz alta, le ofreció un consejo seco. No vayas sola, llévate a alguien que te proteja y, sobre todo, guarda copia de todo. Anya asintió. La valentía no era ausencia de miedo. Era moverse aún sabiendo que el miedo estaba allí. En la puerta del café,
Bajo la lluvia que empezaba a dibujar huellas en el pavimento, una figura esperó con el paraguas abierto. No llevaba identificación. Sus manos temblaban, pero su palabra vino clara. Mi nombre es Mijail. Trabajé en logística hasta hace poco. Vi movimientos nocturnos que no cuadraban. Si quiere buscar la verdad, tengo nombres y números. A cambio, pidió anonimato y una copia de los documentos que Stepan había guardado. Había en su voz la carga de alguien que había decidido dejar de mirar para otro lado. Ania aceptó la cita con la urgencia de quien necesita aire. Tomó nota mental de cada palabra de Mijail. Camiones que no aparecían en los registros, trasbordos fuera de horario, facturas que no concordaban con la mercancía. Las piezas empezaron a formar una imagen borrosa que, sin embargo, tenía contornos más definidos que antes. Mijail habló también de un nombre repetido en los registros, de un proveedor fantasma que recibía pagos y luego desviaba fondos. Su relato, crudo pero plausible, ofrecía una línea que podía conectar el despido de Stepan con riesgos económicos mayores. Si tu padre osó decir que no, alguien pudo querer callarlo, dijo Mijail, sin terminar la frase. Al salir del café, con el paraguas de Mijail cerrándose en la mano, Ania sintió que se movía por una ciudad que empezaba a ser menos neutral y más cómplice de silencios. Volvió a casa con un sobre nuevo. Mijail había entregado unos papeles fotocopiados y una tarjeta con un número. En la correspondencia que dejó en la mesa, una nota corta. Ten cuidado con quienes te rodean. No todos son lo que parecen. Por la noche, mientras revisaba los papeles bajo la luz tenue de una lámpara, Ania encontró un detalle que la dejó sin aliento. Una numeración en una factura que coincidía con el número de camión que su padre había anotado en el margen de una hoja. No eran pruebas definitivas, solo indicios, pero eran al menos algo tangible. Era suficiente para pensar que el accidente podía no ser una mera fatalidad y que las deudas y las amenazas eran un combustible para cerrar bocas. Algo más cambió esa semana. Una persona del entorno de su padre, un colega llamado Igor, la buscó con una mezcla de remordimiento y miedo. No quiso hablar en la calle. Invitó a Ania a su departamento y tras cerrar la puerta dejó sobre la mesa un USB. No puedo hacerlo público todavía, dijo con voz baja. En la pantalla había correos electrónicos internos, mensajes con coordenadas de envíos y nombres que hasta entonces habían sido solo rumores. Para Mijail, el archivo confirmaba que habían desviado mercancías. Para Igor, era una manera de exculparse por no haber actuado antes. Para Ania, era una nueva herencia que pesaba tanto como las deudas. La responsabilidad de decidir qué hacer con esa información. La tensión acumulada empujó a Ania hacia una determinación compleja. Ya no bastaba con aceptar un contrato de modelaje para sobrevivir. Lo que su padre había dejado escondido en la caja y en el USB podía cambiar el rumbo de su destino. Pero exponerlo significaba enfrentar a quienes tenían poder y a los que no les importaba quebrar vidas con tal de proteger negocios. En la madrugada, cuando el sueño parecía un lujo lejano, Ania escribió una lista de opciones. No pretendía resolver todo. Era un mapa pequeño, hablar con un abogado, guardar copias en distintos lugares, confiar en Olga y en Mijail, y quizás aceptar la oferta de la campaña como una forma de poner distancia entre ella y quienes la vigilaban. La noche cerró con el murmullo de la ciudad, y en la mesa, la caja de fotos abierta como una metáfora. Pasado, presente y posibles senderos mezclados. Fue entonces cuando el teléfono sonó con un mensaje que cambió la dirección. «Reúnete conmigo. Hoy Gleb quiere verte». La hora era inmediata. La dirección, un hotel céntrico. No era una llamada cualquiera, era una invitación, tentadora y peligrosa, que traía con ella la sombra de una elección definitiva.
Anya respiró hondo. La lluvia seguía, como si la ciudad no quisiera pedirle permiso para redirigir su curso. Tomó la caja, metió la carta de su padre en el bolsillo interior del abrigo y salió a la noche con la sensación de que, en cualquier paso, se dibujaba una línea que podía llevarla a la verdad o a la caída. No sabía aún que mientras avanzaba, quienes la habían traicionado y abandonado creían haber enterrado no solo a sus padres, sino también la posibilidad de que ella renaciera. Y tampoco sabía que el destino, con sus caprichos y coincidencias, ya había puesto sobre la mesa una oportunidad que nadie había previsto. La posibilidad de transformarse en algo distinto, una figura pública con voz propia, con la fuerza suficiente para enfrentar acusaciones y deshacer redes. La puerta apenas se había entreabierto. En la oscuridad se oía el roce de llaves que alguien podría usar para cerrarla o para abrirla de par en par. Subió por la alfombra roja del hotel con la caja de fotos apretada contra el costado del cuerpo, como si aún pudiera proteger a sus padres con ese gesto pequeño. La luz del vestíbulo golpeó el brillo del broche en su abrigo. En su interior, la carta de Stepan latía como una promesa rota. Gleb la recibió junto a una mesa larga, con una sonrisa medida y manos que parecían haber conocido siempre la forma correcta de un apretón. No era un hombre cálido, pero tampoco era frío. Tenía la compostura de quien controla la sala antes de que la sala sepa que existe. La conversación empezó en una formalidad que pronto se deshizo en sinceridad cortés. Gleb habló de imagen, mercados y responsabilidad social. Anya, con voz que intentaba no temblar, habló de lo que necesitaba: dinero para pagar deudas, pruebas que su padre había guardado, seguridad para no ser vigilada. En algún punto, la agenda corporativa y la urgencia personal se superpusieron con una extraña armonía. Gleb le ofreció el contrato por la campaña, y al terminar la reunión, agregó una propuesta que nadie le había hecho antes. Quiero que esta campaña hable por alguien real. Si aceptas, te encargaremos también de participar en el diseño de la historia. No serás solo la cara, serás la voz. Anya no supo si debió confiar, pero el brillo de la posibilidad fue más fuerte que las dudas. Al salir del hotel con el contrato firmado en una carpeta y la noche cerrándose como una promesa nueva, llegó un mensaje que la heló, una foto tomada desde lejos mostrando el edificio donde había estado. La nota decía solo: «Te vimos entrar». La advertencia volvió a recordarle que el mundo que trataba de dejar atrás no había renunciado a reclamarla. No obstante, había algo distinto. El contrato le daba recursos, y con recursos venían aliados. Anya respiró por primera vez en semanas con la sensación de que había elegido un camino donde podía caminar. Esa respiración fue corta pero esencial. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perder el próximo capítulo. Los días que siguieron fueron un temblor constante entre bastidores y luces. El rodaje la llevó a un estudio con paredes blancas y un equipo que hablaba en acrónimos. La primera sesión fotográfica la dejó agotada y extrañamente erguida. La cámara la miró con curiosidad, y ella, por primera vez desde la muerte de sus padres, tuvo la sensación de ser observada por algo que no era amenaza. Alguien trataba de mostrarla con dignidad. Gleb, en el set, observaba sin intervenir. Su presencia era una sombra protectora que, a diferencia de la de Sergei, no presionaba, solo arreglaba los hilos cuando algo se torcía. Mientras la campaña ganaba forma, la presión externa no disminuyó. Los acreedores, impacientes, empezaron a subir el tono. Un lunes al mediodía, un automóvil sin placas se detuvo frente a la casa de Olga. Dos hombres bajaron, hablaron con la voz baja pero clara, que no aceptaba un no por respuesta. Querían ver documentos, dijeron, querían ejecutar.
Olga, que no era mujer de plegarias, les dejó una frase que caló como orden. Si intentan entrar en mi casa, llamo a la policía, y ustedes pierden tiempo que no tienen. No los intimidó del todo, pero hizo lo suficiente para que se marcharan con la promesa de volver. La amenaza quedó flotando en el aire como un insecto que no se sabe cuándo picará. En el entorno nuevo de Anya surgieron compañeras que se alzaban como espejos distintos. Vika, segura hasta la arrogancia. Masha, de sonrisa fácil y lealtad templada. Diana, callada pero con ojos que lo veían todo. Nastia, enérgica y práctica. Entre ellas, Anya encontró apoyo y pequeñas estrategias. Cómo ocultar horarios, cómo guardar copias de papeles en varios lugares, cómo delegar la cifra emocional de las amenazas para que no la ahogaran. Gleb aprobó medidas de seguridad discretas, cámaras en entradas, escoltas, un abogado de confianza. Era ayuda que se sentía cara y real. Era la clase de auxilio que no pedías, pero que, en la práctica, te salvaba la noche. Sergei, sin embargo, no desapareció. Sus apariciones fueron nubes que no traían lluvia, pero sí electricidad. Al principio se presentó como protector. «Estoy aquí para lo que necesites», decía con una voz que se esforzaba en sonar plana. Anya, con la prudencia aprendida en funerales y reuniones de abogados, aceptó los encuentros en lugares públicos. En una de esas ocasiones, Sergei tiró de ella para hablar a solas en la oscuridad de un pasillo. «No confío en ese hombre», susurró. No dijo Gleb, dijo ese hombre, como si nombrarlo fuera darle fuerzas. Además de la queja, soltó una advertencia. «No te fíes de la gente que compra la imagen de quien ha sufrido». Sus ojos pedían que volviera. Su mano la buscaba como si pudiera sujetarla para siempre. El distanciamiento entre ambos se volvió inevitable. Había algo de igual a igual que ya no encajaba. Anya necesitaba autonomía. Sergei necesitaba control. Una noche, tras un malentendido sobre un mensaje que había visto en su teléfono, una pelea terminó en palabras que dejaron heridas que tardarían más en cerrarse que las físicas. Sergei rompió la última cadena que mantenía juntos a dos personas que ya no podían respirar en la misma burbuja. Se marchó, herido y rabioso. Anya sintió cierta libertad junto con un alivio punzante, pero la libertad que arranca como hoja también despierta a quien ha aprendido a marcar territorios. Los días previos al secuestro fueron una suma de señales que nadie vio completas. Anya continuó con las sesiones, las entrevistas, las charlas con el abogado, mientras en paralelo guardaba copias de los documentos en manos de Mijail y en un pequeño casillero que Olga había ayudado a conseguir. Igor, siempre con la culpa como compañero, trabajó en silencio para consolidar pruebas. Correos, órdenes de pago, nombres que aparecían en las cadenas financieras. Había avances, pero la maquinaria que protegía a quien controla el dinero era lenta y densa. La noche en que la ciudad parecía contener la respiración fue una de esas que no se anuncian. Salió de una reunión a última hora. La lluvia había dejado un brillo uniforme en el asfalto. Tomó un taxi que la dejó a 2 cuadras de la casa de Olga. Estaba cansada, con maquillaje borrado a medias, y solo quería llegar al calor de la cocina y una taza de té. Fue ahí, a poca distancia de la verja, cuando alguien golpeó su hombro. Se dio vuelta y el mundo se detonó en una movilidad implacable. Una mano cubrió su boca, un cuerpo la llevó en un impulso que no le dejó espacio para gritar. El aire que había olido siempre a cocina y a vida familiar se transformó en hierro y gasolina. No hubo escenas de cine. Hubo manos que la empujaron a una camioneta, un golpe que la dejó mareada y la voz de alguien que repetía instrucciones sin mirada. La operación fue rápida y profesional. En menos de lo que tarda un corazón en ajustarse, Anya estaba fuera de la ciudad, en un lugar donde los relojes no marcan las horas de la civilización.
La casa de campo olía a polvo y a establo. La oscuridad era densa como una manta. La llevaron a una habitación que tenía una ventana pequeña y barrotes que devolvían una luz pobre. La puerta se cerró con una llave que sonó como sentencia. El primer golpe del secuestro no fue físico tanto como existencial. Anya supo, con la claridad que viene del terror reprimido, que había cruzado una línea. Quien la arrancó del mundo no solo quería amedrentar, sino que buscaba algo más. A solas, en la penumbra, sus pensamientos fueron un torrente. La caja de fotos, la carta, el USB que Igor había dejado con ella un rato antes para que hiciera copias. Había escondido una copia en su busto al salir, pero ahora la sensación de pérdida era brutal. Había salido con algo que la delatara. La respuesta llegó en la forma de un error al cerrar la mochila. La pequeña bolsa con el colgante de su madre se deslizó y cayó, y alguien la tomó, la miró y la dejó en la mesa. Un gesto pequeño con la intención de decir, sabemos lo que es valioso para ti. La humillación fue profunda. En las horas que siguieron, la casa de campo se convirtió en un tablero de poder. Sergei, en la distancia, no sabía si sus manos habían ordenado ese gesto o si era la furia individual de otros que habían decidido tomar la iniciativa. La voz del secuestrador, grave y sin nombre, tenía la costumbre de hablar en términos de negocios. Tu familia dejó asuntos que deben resolverse. Aquí no hay emociones, solo números. Eso llevó a Anya a entender lo que quizá ya había imaginado. Su secuestro era parte de un intento por silenciar una voz que amenazaba con abrir una caja inconveniente. Dentro de la habitación, Anya encontró, entre una pileta de polvo y ropa olvidada, una pista insospechada. Un folleto recortado, una factura, algo que un pensamiento viejo de su padre le ayudaría a reconocer. El sello de un proveedor y un número de envío que coincidía con los papeles de Stepan. Nadie en esa casa esperaba que ella, con su conocimiento recién adquirido, notara el patrón. Esa pequeña casualidad le dio una herramienta inesperada, la posibilidad de conectar su cautiverio con la red que su padre había combatido. Tenía un arma diminuta, pero era tangible. Además, en un bolsillo del secuestrador, un descuido humano, encontró un teléfono con mensajes que hablaban de cajas entregadas y garantías ejecutadas. No tuvo tiempo para analizarlos, pero la sensación de que había tierra debajo de la piedra que debía remover creció. A las pocas horas del rapto, Gleb recibió la noticia y no esperó. No fue solo su dinero lo que movió, sino la determinación de quien vio en Anya algo más que un proyecto comercial. La posibilidad de que una mujer, frente a una pérdida, se convirtiera en un símbolo de resistencia. Movilizó a su equipo privado de seguridad, habló con la policía y con los conocidos que sabía que podían moverse rápido, y pidió a Mijail e Igor que trabajaran sin pausa para encontrar el hilo que uniera las evidencias. Olga, que no era mujer de esperar sentada, llamó a viejos conocidos y pidió a cada persona de su barrio que estuviera vigilante. El rescate sería una red de pequeños actos de humanidad y de poder. Mientras tanto, en la habitación de la casa de campo, Anya intentó sobrevivir a la noche pensando en posibilidades. Recordó haber dejado copias del USB con alguien confiable, Mijail. Pensó en cómo convencer a quien fuera que la escuchara para que tomara acción. Pensó en su padre, en la nota sin terminar que había encontrado en la caja. Pensó en su madre y en la promesa de no dejar que la vida que ellos habían construido fuera devorada por la codicia. Esa noche, antes de dormir, se aferró al colgante que, aunque no fuera suyo en ese momento, había tomado para recordar que el amor era más que una posesión. La madrugada trajo voces y pasos que resonaron como decisión. La policía, que había recibido la denuncia, trabajó con precisión. Gleb, que no confiaba ciegamente en las fuerzas del Estado, puso los recursos de su empresa para ayudar en la búsqueda.
Rastreos de llamadas, análisis de movimientos de vehículos y, sobre todo, la presión para que los guardias privados cooperaran con la fiscalía. Empezaron por rastrear los coches que habían dejado la ciudad a la hora aproximada del secuestro. Las coordenadas los llevaron a una senda rural donde la casa de campo se camuflaba entre pinos. La entrada no fue cinematográfica, fue ruidosa y tensa. Los hombres que ejercían violencia intentaron defender la propiedad con amenazas, pero la sorpresa de la llegada los desequilibró. En la cocina, con la luz entrando como una verdadera justicia, encontraron a Anya pálida pero firme. Gleb la reconoció y, sin dramatismos, le ofreció la mano. Si su salvación llegó primero por los procesos de investigación, fue luego por la acción conjunta de amigos, vecinos y la policía. Sergei fue interceptado en la periferia por un control de carretera. Su coche llevaba huellas de la huida y un teléfono con mensajes que lo señalaban. Algunos de sus cómplices fueron detenidos en el campo, confundidos y sorprendidos por la reacción. El nombre de Sergei pasó de ser un rumor a una carga legal palpable. La exposición del secuestro desencadenó un efecto dominó. Con la captura de varios implicados y la recuperación de algunos objetos de valor, la policía intensificó la investigación en torno al accidente de Stepan. Igor, a quien la culpa había corroído, presentó lo que tenía: los correos, las facturas alteradas, los números que no cerraban. Mijail acudió con el registro de movimientos de camiones, con nombres que aparecían en transferencias extrañas y con una confesión que buscaba redención. Había aceptado mirar para otro lado, pero no colaborar con la anulación de la verdad. La fiscalía, ante la suma de pruebas, ordenó abrir una pesquisa formal. Los auditores entraron en la empresa donde Stepan había trabajado, descubrieron partidas que no correspondían y transferencias a cuentas opacas. Los documentos que Mijail y Igor habían proporcionado se cruzaron con otros informes bancarios y una imagen se fue perfilando con claridad. Un grupo en la empresa había operado para desviar fondos mediante proveedores fantasma y la resistencia de Stepan a firmar había sido un punto de quiebre. La hipótesis de un accidente intencional dejó de ser exclusiva de los rumores y comenzó a ser tratada con términos técnicos por quienes tenían la obligación de investigar. Se ordenaron congelamientos de cuentas y citaciones a testigos. No hubo celebraciones, hubo un procedimiento que avanzaba con la prudencia de quien sabe lo que se juega. En medio de la investigación, Anya enfrentó la verdad íntima del duelo. La pasión de su lucha mezclaba la necesidad de justicia con la necesidad de sanar. La exposición pública de su secuestro la transformó en un rostro conocido. Pero la empatía públicamente ofrecida también trajo miradas intrusivas. La campaña para la que había sido contratada adelantó fechas. La marca, sensible al movimiento, decidió que la honestidad de la historia de Anya sería la columna vertebral de la narrativa que querían construir. Gleb, con su poder, movió la maquinaria para que la imagen de Anya emergiera no como víctima, sino como mujer que no se rendía. La exposición mediática ayudó a blindarla contra la amenaza inmediata de los acreedores. Con la policía investigando y las cuentas congeladas, era difícil para los matones ejecutar embargos sin mayores consecuencias. Además, la compañía implicada entró en una tormenta legal que la obligó a ofrecer reparaciones y garantías. Algunas operaciones fraudulentas fueron revertidas y las autoridades ordenaron auditorías que desvelaron más nombres. No todo terminó en condenas. Muchos procesos demoraron meses y algunos responsables buscaron acuerdos o se acogieron a negociaciones para reducir sanciones. La justicia, lenta y cautelosa, comenzó a tejer consecuencias. Igor no salió ileso. Su papel en la trama le costó la credibilidad entre algunos colegas. Enfrentó citaciones y en público hizo una confesión a medias. Admitió haber manipulado números, pero aseguró que su intención no fue causar daño mortal.
La fiscalía, sin embargo, tenía en sus manos más que confesiones, tenía pruebas. El proceso judicial que se abrió no fue un espectáculo, fue una serie de audiencias donde documentos y testimonios pusieron en jaque a varios directivos. Algunos fueron imputados por fraude, otros enfrentaron cargos penales que de pasar por un juicio podían resultar en condenas. La responsabilidad moral y legal comenzó a tener consecuencias, y eso, para Anya, fue un alivio tardío. La certeza de que la muerte de sus padres no sería olvidada como una nota en un informe. La campaña que la había salvado a la vez le dio posibilidades que no había imaginado. Gleb, ante la evidencia de la integridad de Anya y su recepción pública, fue más allá de lo previsto. En una reunión privada, sin cámaras ni notas, le propuso algo inesperado. No quiero que seas solo la imagen de un producto. Quiero que formes parte de la dirección del nuevo proyecto que vamos a lanzar. Una línea dedicada a apoyar a familias en riesgo, con empleos justos y espacios de formación. Te doy recursos y una posición real para que puedas llevarlo adelante. La oferta no era solo un gesto publicitario. La empresa buscaba reparar su imagen y, a la vez, encontró en Anya una figura que podía liderar un propósito con credibilidad. Anya escuchó en silencio. Era la encrucijada que había temido: dependencia o autonomía, rostro o voz, supervivencia o liderazgo. Pensó en Stepan y en la carta arrugada. Pensó en Olga y en las noches en vela. Pensó en la caja de fotos que había empezado como consuelo y había terminado siendo testigo. La oferta de Gleb le daba algo que nadie hasta entonces le había prometido de forma tan tangible: la posibilidad de transformar su dolor en algo útil para otros y al mismo tiempo una autonomía económica que pudiera sostenerla. Aceptar significaba entrar a un mundo que todavía le olía a hombres que deciden, pero también abría la puerta a construir algo propio dentro de esa estructura. El giro definitivo, sin embargo, llegó cuando la investigación judicial encontró un documento que nadie esperaba. Una cláusula interna en los acuerdos de la empresa que vinculaba pagos y transferencias con un fondo que, de ser comprobado en su totalidad, demostraba que la maniobra era sistémica y de alto nivel. La filtración del documento, junto a los correos y las pruebas de Igor y Mijail, puso en evidencia a una cúpula que, por años, había lucrado con prácticas ilícitas. La prensa explotó en titulares. La gente que antes miraba con indiferencia comenzó a exigir explicaciones y responsabilidades. La empresa tuvo que responder públicamente, y con esa respuesta vino la negociación. Se ofrecieron indemnizaciones, se congelaron activos y se abrió un plan de restitución para las familias afectadas. Entre esas decisiones hubo otra que sorprendió a todos. El tribunal ordenó que algunos bienes que podían ser revertidos a los afectados no fueran subastados inmediatamente. El departamento que había pertenecido a Stepan y Nina, aunque sujeto a procesos de reclamación por acreedores, no fue inmediatamente puesto en manos de subastadores gracias a una medida cautelar pedida por la defensa y sustentada por las pruebas recabadas. Anya, por un tiempo, mantuvo la llave del departamento como símbolo de que no todo estaba perdido. Era, claro, una victoria parcial. El proceso seguiría. Pero en la práctica, la presión pública y la evidencia habían sacado de las manos de los matones la carta más peligrosa, la del despojo rápido. Con la marea retrocediendo, las consecuencias personales empezaron a reorganizar lo que quedaba de la vida de Anya. Las amistades se estrecharon. Olga se convirtió en el pilar incuestionable. Igor, aún enfrentando cargos, pidió disculpas públicas y en una audiencia aceptó colaborar a cambio de una reducción de pena. Sus manos,
manchadas en la contabilidad, se ofrecieron como testimonio para desentrañar la red. Mijaíl, en contrapartida, pasó de ser informante a aliado público. Su testimonio fue clave en varios puntos. La sensación de justicia fue incompleta, pero real. La oferta de Gleb tomó forma en algo concreto, un proyecto piloto para una línea de productos con trabajo justo y capacitación, además de una fundación destinada a apoyar a familias como la de Ania. Con esa estructura, Gleb propuso un rol formal para ella, directora de Relaciones con la Comunidad y rostro de la campaña, con la posibilidad de administrar parte del presupuesto destinado a programas sociales. Además, añadió un gesto que cerró la herida que aún dolía, un paquete de apoyo económico inicial que le permitiría abrir un pequeño local propio para articular parte del proyecto y una participación en el capital social de la iniciativa. Era más de lo que imaginó la noche del hospital. Era algo que, con tiempo y trabajo, podía convertirse en autonomía tangible. Las primeras semanas de gestión fueron un aprendizaje constante. Ania aprendió a negociar con proveedores, a escuchar las quejas de trabajadores y a gestionar equipos. Hubo días en que la nostalgia la embargó y tuvo que aprender a darse permiso para sentir sin que eso la paralizara. Había quienes criticaban su visibilidad y quienes la aplaudían con fervor. En ambos casos, aprendió a filtrar. El anillo de la abuela encontró su lugar en una vitrina del nuevo local, no como adorno, sino como símbolo de continuidad. La caja de fotos, por su parte, fue enmarcada en la pared de la oficina, no para ostentar el pasado, sino para recordar de dónde partía el relato que ahora proponía transformar. En lo personal, la relación con Gleb se movió en una geografía nueva, agradecimiento, respeto y una atracción líquida que ninguno quiso nombrar con prisa. Gleb nunca buscó justificar su poder con afectos posesivos. Ofrecía apoyo sin condicionar la autonomía de Ania. Era, en su forma más honesta, un compañero profesional que quería ver prosperar un proyecto que había ayudado a nacer. Para Ania, la cercanía con él fue un aprendizaje sobre cómo confiar sin perderse. Sergei, por su parte, enfrentó cargos por su participación en el secuestro y en la violencia psicológica. Su proceso fue la muestra de que los actos tienen costos y que la narrativa de la posesión podía ser confrontada. El final inesperado que prometía el destino se concretó no en un gesto grandilocuente, sino en una suma de hechos que, al unirse, permitieron un renacimiento práctico. El local que abrió no fue una boutique tradicional, sino un espacio multifuncional, tienda, centro de capacitación y lugar de encuentro para mujeres que, como ella, habían conocido la pérdida y la necesidad de recomenzar con dignidad. La primera mañana en la que la llave giró y la puerta se abrió al público fue una escena que combinó dolor y esperanza en proporciones iguales. Olga, con ojos húmedos, le abrazó la espalda mientras los primeros clientes entraban con curiosidad. Vika, Masha y Diana llevaban flores y risas que parecían deseos de buena suerte. La inauguración tuvo un momento íntimo. Ania colocó sobre el mostrador una copia de la carta de su padre, plastificada, para que fuera visible, no como una reliquia privada, sino como testigo de una historia que otros podrían leer y reconocer. Al final del día, cuando la luz dorada entró por los ventanales y la ciudad seguía su rutina indomable, Ania se quedó un instante quieta frente a la vitrina donde la foto de la playa ahora miraba hacia afuera, no hacia adentro. Sonrió con cierta ironía. La imagen que conservaba por años de su familia en la arena era ahora parte de una historia pública que, contra todo pronóstico, había sobrevivido a la traición y al abandono. El proceso legal siguió su curso con la lentitud que distingue a las cosas que importan.
Algunos responsables enfrentaron sanciones, hubo acuerdos que devolvieron recursos y audiencias que, con la solemnidad de los tribunales, pegaron pedazos de verdad en el expediente. No todo resultó perfecto, hubo recortes, negociaciones y, claro, heridas que no sanan de inmediato. Pero la dinámica cambió. Quienes habían intentado silenciar ahora debían responder. Las consecuencias de sus actos se volvieron visibles. En esa etapa, Ania comenzó a recibir cartas y mensajes de otras personas que habían pasado por pérdidas parecidas, familias que habían sufrido fraudes, mujeres que habían sido controladas por parejas y profesionales que querían sumarse al proyecto. Le escribían para agradecer, para pedir ayuda o para ofrecer colaboración. La voz que había sido usada para victimizarla se convirtió lentamente en una plataforma para quienes buscaban reconstruirse. Esa transformación no fue cómoda, fue trabajosa y a veces doliente, pero había consistencia. La iniciativa ofrecía ayuda real y la gente lo percibía. Una tarde, frente al escaparate, Ania encontró una nota anónima pegada con cinta. Gracias por no ceder. No había firma, pero la pistola simbólica del anonimato pesó sobre su pecho como una prueba de que el camino que había elegido no era vanidad. La nota se quedó en la caja registradora debajo de la fotografía de la playa, para que en días difíciles fuera un recordatorio de que su lucha había tocado vidas. El cierre emocional encontró su forma en un gesto pequeño y contundente. Meses después de la tragedia y del escándalo, en la inauguración de una sala de formación dentro del local, Ania colocó en la pared una placa con los nombres de Stepan y Nina Sotov. No fue un acto de tragedia, sino de memoria viva. La placa decía que el espacio estaba dedicado a la enseñanza de oficios y a la protección de quienes enfrentan abusos económicos. Olga recitó unas palabras breves. Gleb estuvo presente, discreto. Mijail y algunos de los testigos también asistieron. El lugar, lleno de vecinos y personas que habían aportado con pequeños gestos, se llenó de una emoción contenida pero auténtica. El destino, que al principio se mostró cruel y confuso, había trazado un final inesperado que no borraba las pérdidas, pero les daba sentido. Ania no recuperó a sus padres, no volvió atrás el reloj de su casa, ni dijo que el dolor había terminado. Pero a partir del vacío construyó una vida con manos propias. Una voz pública, un proyecto laboral que la sustentaba y una red de personas que no la dejaron sola. La gente que la traicionó y la abandonó fue expuesta. Algunos enfrentaron consecuencias legales, otros la ruina social. El proceso no fue justicia divina ni castigo perfecto, pero sí fue la materialización de una verdad que se había intentado enterrar. En el epílogo de su día a día, Ania cerraba la tienda y antes de apagar las luces, cogía la llave del departamento, la misma que fue amenaza y promesa, y la colocaba en un cajón. Allí también guardaba una copia de la carta arrugada de su padre, ahora ordenada y leída con menos desesperación, y el colgante de su madre, que ya no simbolizaba solo pérdida, sino recuerdo y fuerza. A su lado, Olga preparaba el té, y Gleb pasaba a veces para hablar de asuntos del proyecto. Su presencia era una compañía sin demandas. La vida continuaba con sus imperfecciones y sus pequeñas victorias. La última imagen fue sencilla. Ania, frente a la vitrina del local, con la fotografía de la playa y la placa en la pared, mirando a la ciudad que había intentado usarla y que ahora la reconocía. Levantó la mirada y sonrió con la certeza de quien sabe que la noche más oscura no es el fin, sino el umbral. La traicionaron y la abandonaron, pero el destino, con sus vueltas irónicas y sus manos anónimas, le tenía preparado algo inesperado. El poder de volver a escribir su propia historia y la posibilidad de ayudar a otras manos a escribir las suyas.
Comparte esta historia si crees que la fuerza de una mujer merece ser escuchada y apoyada.